Buenos días para todos. De parte de CO Zero Ecologic y el Proyecto Crecer, les damos la bienvenida al evento de inversión responsable. Durante la mañana de hoy tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar con personalidades que, gracias a su compromiso por la inversión responsable, se destacan como casos de éxito. Les agradecemos por haber atendido nuestra cita, por acompañarnos en este Zoom y haber acomodado sus agendas para acompañarnos en este encuentro. Para comenzar, tenemos el gusto de abrir este evento con el señor Eduardo Ateortúa. Eduardo es director para América Latina de PRI, iniciativa global que promueve la inversión responsable. Fue gerente de sostenibilidad de Deloitte Colombia, lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en Antioquia, es economista, especialista en geopolítica de la Universidad EAFIT y máster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. Eduardo, bienvenido, te damos la palabra. Hola a todos, muy buenos días y pues primero que todo muchísimas gracias por invitarnos y poder compartirle a todas las personas que se conectaron hoy quién es nuestra organización y sobre todo contarles más sobre la inversión responsable y cómo definitivamente este es un tema que viene tomando cada vez más fuerza eh, en la región y en el país, en Colombia. Así que, bueno, la verdad que para nosotros las oportunidades de poder compartir nuestro trabajo y de contarle a más personas por qué la inversión responsable es un concepto tan estratégico y tan importante, pues es siempre bienvenido. Así que, nuevamente, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Voy aquí a compartir pantalla y que hagamos pues la presentación. Como muy bien lo dice el título de este seminario, de esta llamada del día de hoy, pues de nuestra parte queremos contarles pues qué es la inversión responsable, cómo la entendemos y cuál es el rol que juega una organización como PRI en la promoción y en promover este tema a nivel global y a nivel regional. Y pues creo que, y teniendo en cuenta que yo estoy iniciando la sesión, es fundamental que nos pongamos o alineemos conceptos alrededor de la temática que nos convoca el día de hoy. Y permítanme entonces compartirles cuál es la definición de inversión responsable que tenemos desde PRI. Para nosotros, la inversión responsable es un enfoque de inversión que permite administrar activos en los que invertimos de forma mucho más estratégica, pero el componente fundamental de la inversión responsable es poder considerar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que en español se conocen como factores ASG y en inglés como factores ESG, de tal manera que la incorporación de estos factores nos permita lograr una decisión de inversión donde yo pueda mitigar riesgos asociados a la gestión de estos temas y posiblemente invertir mis recursos en unos sectores y en unos proyectos que me permitan generar mayores rendimientos en mi portafolio. Entonces, esa es la manera como PRI entiende la inversión responsable. Para resumir esta definición, nosotros creemos que la inversión responsable es poder complementar el análisis financiero tradicional a través del cual se han venido tomando decisiones históricamente, eh, incorporando unos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son cada vez más relevantes, que influyen cada vez más en las decisiones de inversión y en el desempeño de las empresas o proyectos en los que un inversionista está poniendo sus recursos. Entonces, esa es la manera como entendemos el tema, esa es la forma como PRI promueve entre sus miembros la forma como se debería evolucionar en la toma de decisiones de inversión. Entonces, cuando les mencionaba la definición, hablaba de que este concepto busca incorporar factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión. ¿A qué factores me estoy refiriendo? Acá ustedes pueden ver algunos ejemplos de dichos factores. No están todos, pero es un buen resumen de algunos de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo más relevantes que hoy en día un inversionista
está comenzando a incorporar en sus análisis de inversión y una empresa o un proyecto debería estar teniendo en cuenta, porque es cada vez más común que un inversionista o una entidad financiera les pregunten por la manera como estas temáticas pueden impactar, ya sea positiva o negativamente, la empresa o el proyecto que están desarrollando. Entonces, aquí quizá la primera reflexión que les quisiera dejar en estos primeros minutos de mi intervención es que hay cada vez más inversionistas en el mundo, pero también ya en América Latina, que están siguiendo esta definición que les acabo de presentar y que por lo tanto están considerando temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo para tomar una decisión de inversión mucho más completa. Eso es una buena noticia, especialmente para todas las personas que nos acompañen hoy, que estén trabajando en empresas o en proyectos donde estas variables son importantes y van a poder convertirse entonces en valores agregados o en diferenciadores al momento de buscar alternativas de inversión. Entonces, arrancamos con esta definición. ¿Cómo entendemos el tema y qué son los factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo? Entremos un poco más en detalle a nuestra organización. PRI, Principios de Inversión Responsable. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hoy en día somos la red de inversionistas más grande del mundo, o sea, somos la organización que agrupa a la mayor cantidad de inversionistas que están buscando implementar la definición que les acabo de compartir, o sea, que se incorporen factores ambientales, sociales y somos una iniciativa relativamente reciente. Empezamos operaciones en el 2006, o sea, hace 14 años. Y para que se hagan una idea, yo estoy coordinando la operación de América Latina hispanohablante desde mayo del 2018, o sea, hace 2 años. Entonces, este es un tema relativamente nuevo, por lo tanto, no me sorprendería que muchas de las personas que hoy nos acompañen en esta llamada, pues sea la primera ocasión o no hayan escuchado hablar mucho de este tema en el pasado. Y así que nuestra tarea como red es poder llevar todas estas experiencias que hemos venido construyendo desde hace 14 años, poderlos llevar al resto de los mercados. Y por eso es que hace 2 años estamos ya operando en América Latina y con unos resultados iniciales bastante positivos, que ya les voy a compartir un poco más cómo estamos trabajando en la región, pero lo que sí me puedo adelantar a decirles es que ya estamos viendo cada vez más inversionistas en América Latina interesados en implementar estrategias de inversión responsable. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos de la región? Fundamentalmente, este es un mercado en etapa temprana, donde hemos identificado 4 países donde vemos un mayor potencial de crecimiento de este tipo de prácticas de inversión. Fundamentalmente son México, Colombia, Chile y Perú. Ahí es donde en estos 2 primeros años de trabajo hemos enfocado nuestra gestión, donde hemos priorizado nuestros esfuerzos con resultados muy positivos en el sentido de que ya hoy trabajamos con algunos de los inversionistas institucionales más importantes de estos 4 mercados, lo cual pues nos da ya la certeza de que efectivamente en los próximos años vamos a ver un crecimiento cada vez más fuerte de estos conceptos de inversión responsable. Ahora, en el contexto latinoamericano tenemos una particularidad, especialmente en estos 4 países que les mencionaba, y es que la regulación, las entidades encargadas de vigilar a los inversionistas que operan en estos 4 mercados, están pidiendo y están, digamos que, enviando señales frente a la importancia que tiene para los inversionistas incorporar estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de inversión. Entonces, eso también nos ha ayudado muchísimo a avanzar en nuestro trabajo en América Latina, porque como muy bien lo saben, pues somos una región que si no existe una regulación o algo que nos obligue de alguna manera a trabajar este tipo de temáticas, si se dejan en el espectro de lo voluntario, es muy probable que nos demoremos mucho más en implementarlo. Cuando ya existen unos lineamientos que te dicen que lo debes hacer, pues normalmente las organizaciones avanzan mucho más rápido en la implementación de estas prácticas. Entonces, la regulación en América Latina
pues digamos que ha jugado a nuestro favor. Así que tenemos ese reto de seguir acompañando a nuestros signatarios para que se puedan alinear a mejores prácticas globales, que es lo que PRI propone en términos de establecer estrategias de inversión responsable y también cumplir con las demandas regulatorias que estamos viendo cada vez más evidentes. Ahora, aquí les comparto cuál es nuestro escenario hoy en día en la región. Nosotros hoy ya trabajamos con más de 50 fondos de inversión por todo América Latina. Aquí aprovecho para hacer una claridad. Como lo ven en la presentación, yo tengo la responsabilidad de cubrir el mercado latinoamericano, excluyendo a Brasil. Brasil tiene pues su propia estrategia y unas personas que coordinan la operación directamente desde Brasil. Yo estoy ubicado en Colombia y tengo la responsabilidad de liderar la práctica para, digamos, América Latina hispanohablante. Acá pueden ver entonces algunas de las organizaciones con las que nosotros trabajamos. Como les mencionaba, algunos de los fondos de inversión institucionales más importantes de México, Colombia, Chile, Perú. Estamos en proceso de expandir nuestra operación más allá de esos 4 mercados. Ya estamos operando en países como Uruguay, Bolivia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá. Entonces, vemos que hay un potencial de seguir expandiendo nuestra operación mucho más allá de esos 4 países donde hemos priorizado nuestro trabajo. Pero definitivamente, para los que están familiarizados con el mercado de capitales en América Latina, pues México, Chile, Colombia y Perú son los mercados más importantes. Obviamente, otra vez dejando pues a un lado el mercado brasilero, pero estos 4 países son claves y pues es la razón por la que hemos enfocado nuestro trabajo en esas 4 geografías. Ahora, para hablar un poco en el caso de Colombia, estas son las organizaciones con las que trabajamos en Colombia. Como pueden ver, algunos de los inversionistas institucionales más grandes y más relevantes del país, entre ellos 2 de los principales fondos de pensiones colombianos, tanto Protección como Porvenir, lo cual, pues trabajar con estas entidades significa que estamos buscando acompañar organizaciones que hoy administran una gran cantidad del ahorro de los colombianos. Y si logramos que estos inversionistas tomen decisiones de inversión preocupándose por los impactos sociales y ambientales de sus inversiones, pues esto puede tener un impacto muy importante en la manera como vamos a evolucionar los modelos de desarrollo en el país. Yo creo que, y aquí esta es una reflexión muy pertinente, es que en países como Colombia y en general en América Latina escuchamos cada vez hablar más del desarrollo sostenible, de los proyectos ambientales, sociales, pero si el inversionista institucional, que es el que realmente tiene la capacidad de inversión y que es la que maneja la gran cantidad de los recursos disponibles para inversiones en nuestras economías, no ven estos temas relevantes, no los incorporan en sus procesos de inversión, pues esto se va a quedar en palabras bonitas y nunca va a pasar a la realidad. Entonces la tarea que estamos haciendo es esa, es trabajar con estas organizaciones que son los grandes inversionistas institucionales de nuestro país y explicarles y entregarles herramientas y capacidades para que siempre que tomen una decisión de inversión se sigan preocupando obviamente por la rentabilidad financiera de la misma. Eso no va a desaparecer, eso va a seguir siendo absolutamente estratégico, pero cómo se puede complementar la búsqueda de una rentabilidad financiera también con la búsqueda de una maximización del impacto social y ambiental de las empresas y proyectos en los que invertimos. Entonces, esa es la tarea que tenemos, es el trabajo que venimos haciendo. Aquí vuelvo a reiterar, es un trabajo que en el contexto de América Latina apenas está iniciando. Llevamos 2 años operando en Colombia, nos falta mucho por avanzar en términos de poder lograr que estos inversionistas efectivamente incorporen de forma sistemática factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los proyectos de inversión. La buena noticia es que ya lo están haciendo, que ya están comprometidos con esta agenda y pues nuestra tarea es acompañarlos para que ese compromiso se mantenga en el tiempo. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Y con esto ya voy cerrando mi intervención. El plan de trabajo que tenemos es este que ven acá. Nuestra prioridad es
trabajar para que todos los inversionistas que hacen parte de nuestra red, todos esos 53 y que siguen creciendo, que hacen parte de nuestra red, desarrollen metodologías y cuenten con herramientas para incorporar factores ASG en el proceso de inversión. Nuestro objetivo es seguir educando a los inversionistas y educando al mercado. Por eso reitero, espacios como estos son muy valiosos porque pues muchos de ustedes, los que están aquí en esta llamada el día de hoy, muchos de ustedes, si tienen hoy la fortuna de tener trabajo, de tener sus trabajos, pues cada mes entregan una partecita de su salario a los fondos de pensiones, por ejemplo, y ellos están invirtiendo en nombre de ustedes. Entonces, ustedes ustedes son clientes de estas organizaciones, ustedes también pueden influir y explicar en qué quieren ustedes que se inviertan sus recursos en los próximos años y en ese sentido, pues para nosotros educar al mercado es muy valioso. Así que estamos en ese proceso, esta es nuestra hoja de ruta, tenemos mucho por hacer, pero reitero, la buena noticia es que ya en América Latina estamos viendo avances muy importantes en cuanto al apetito, al interés de los inversionistas, sobre todo inversionistas institucionales, por trabajar este tema. Permítanme aquí hacer también otro comentario. Estamos aquí educando al mercado. ¿A qué me refiero con inversionistas institucionales? Me refiero a esos grandes inversionistas que, como les mencionaba, manejan la gran cantidad de los ahorros de las sociedades. Ahí están los fondos de pensiones, las aseguradoras. Esos son, digamos, los principales inversionistas institucionales. Y como les digo, pues ya con ese tipo de terminar, les comparto algunos de los retos que tenemos en la región. Como les decía, como ya les he mencionado varias veces, este es un tema que a nivel global ya está mucho más consolidado a nivel latinoamericano. Estamos apenas arrancando este camino, entonces tenemos muchos retos, varios retos por afrontar. El primero ya lo estamos cumpliendo y es que PRI no tenía priorizado a América Latina como un mercado estratégico, eso cambió hace 2 años. Así que pues ya en ese sentido, poco podemos decir que ese primer punto lo tenemos cubierto. El segundo punto es un gran reto. Los inversionistas con los que ya estamos trabajando nos dicen que las empresas o proyectos en los que quieren invertir no les están entregando información sobre su gestión ambiental, social y de gobierno corporativo que les permite incorporarlo en sus modelos de inversión. Ahí tenemos un reto grande en términos de cómo lograr conectar la información que las empresas y proyectos entregan y con la información que necesita el inversionista para poder considerar estos factores en la toma de decisiones. Tenemos retos también alrededor de las alternativas, las opciones de inversión que tienen los inversionistas en América Latina. No hay muchas alternativas de inversiones con claros criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ahí hay una gran oportunidad. No digo que no vayan, sí hay, pero no al volumen que un inversionista institucional quisiera tener. Me explico. Un inversionista institucional tiene montos de inversión, digamos, también por regulación mínimos para poder participar en un proyecto, para poder invertir en un fondo. Y pues lo que sucede muchas veces es que los proyectos con características sociales y ambientales no alcanzan a llegar a los montos que un inversionista institucional requiere. Entonces ahí hay que buscar alternativas, dialogar con la regulación para ver qué se puede cambiar, de tal manera que se puedan acceder a esos recursos en el futuro. Así que pues vamos a seguir trabajando en ese frente. La buena noticia, reitero, es que ya los inversionistas están cambiando su chip, están entendiendo que esto es importante, que esto es estratégico y pues eso es muy importante. Es que se los digo que llevo 2 años trabajando este tema. Hace 2 años el inversionista no entendía este tema o no le parecía importante. 2 años después ya te dice que sí es importante y que van a trabajar en el tema. Espero que en 2 años veamos ya los resultados de todo este proceso en términos de acciones concretas que el inversionista esté ejecutando. Así que estamos en el proceso. Reitero, este es un tema muy importante a nivel global, es un tema fundamental para poder tener sobre todo un sistema económico que sea mucho más resiliente, que sea mucho más equitativo y que realmente se preocupe por los impactos y las externalidades que hoy se generan con las inversiones. Así que pues estaremos
trabajando y continuando pues esta labor de sensibilizar al mercado sobre la importancia de estos temas. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Mil gracias, Eduardo, pues por contarnos sus experiencias de PRI, todo lo que están haciendo, que llevan 2 años, pues mucho tiempo, pero 2 años en el mercado latinoamericano, como la gestión. Y el tema de educación es supremamente importante, también por eso nosotros desde el proyecto Crecer y Ecologic nos comprometemos con este tipo de charlas. Si tienen preguntas para Eduardo, por favor escríbanlas en el chat, que después de las ponencias de los otros 2 expositores tendremos la oportunidad de entrar al conversatorio. Ahora le vamos a dar la palabra a Mauricio Rodríguez. Mauricio Rodríguez es ingeniero industrial y tiene un PhD en Business Administration. Ha trabajado desde la academia como profesor en la Universidad Javeriana en gestión de emprendimientos y tiene amplia experiencia en el sector forestal y ambiental, en donde ha dirigido diversos proyectos y empresas. Mauricio nos presenta su charla, las inversiones sostenibles deben crecer. Bienvenido, Mauricio. Hola Marcela, hola Eduardo, muchas gracias por esa introducción. ¿Me puedes prender el video, porfa, que no pude? Claro que sí, ya te vamos a poner. Ya te estamos acá, ya. Bueno, entonces pues bienvenidos a todos. Veo que ya vamos más de 100 participantes. Yo quiero hoy, digamos, como hilando lo que nos venía hablando Eduardo, ya digamos desde otra perspectiva, ya desde un proyecto específico, cómo nosotros hemos llegado a desarrollar un modelo de inversión sostenible o inversión responsable, digamos que para nosotros es prácticamente lo mismo porque se tienen en cuenta las 3 factores fundamentales, tanto el social, ambiental como el económico, como bien nos contaba ahora Eduardo. ¿Puedes proyectar, por favor, Marce? Bueno, entonces, pues como ya les venía diciendo, nuestro proyecto se llama Proyecto Crecer. Es un proyecto que básicamente está orientado a tener inversiones en el sector forestal. Como lo decía Marcela, yo más o menos hace unos 10, 11 años, un poco cansado de ese business as usual, de tener todo el tiempo pues inversiones en diferentes campos como normales. Nació mi primer hijo y empecé a buscar alternativas donde no solamente estuviera generando riqueza, sino que estuviera generando un legado con utilidad, y encontré que la reforestación pues era perfecto. Ya les voy a explicar por qué. Siguiente, Marce. Entonces yo creo que esto es como lo primero que nosotros debemos preguntarnos es el por qué hacemos las cosas, y después el cómo y después el qué. Cuando uno resuelve el por qué y el cómo, creo que está realmente en una inversión responsable. Lo primero, pues obviamente debemos velar por nuestro bienestar y nuestra supervivencia. Hoy en día la naturaleza, el planeta, digamos, llama nuestra atención a través de esta pandemia, pero yo creo que esto es un chiste a lo que se puede venir con cambio climático. Un mal chiste, diría yo, pero debemos estar como pensando y preparados a que no estamos haciendo las cosas de manera adecuada y tenemos que definitivamente cambiar el rumbo. Tenemos que pues dejarle a nuestras generaciones venideras un mundo, no me refiero solo a un planeta, sino también una sociedad donde ellos puedan entender y donde puedan vivir
ojalá mejor de lo que nosotros hemos hecho. Y en nuestro país, definitivamente, pues tenemos que vacunarnos contra la guerra, porque nosotros pues nos quejamos que el narcotráfico, que la guerrilla, que los paramilitares, pero al final seguimos invirtiendo en lo mismo. Somos muy orientados a invertir en ladrillos. Yo creo que eso va a cambiar rotundamente después de este COVID, pero no se nos ocurren otro tipo de inversiones y creo que en la medida que hagamos inversiones rentables, sostenibles en el campo, pues tendremos un mejor futuro para nuestros campesinos y opciones de vida reales, rentables, no como aparecía estos días con salarios mínimos en el campo de 450.000 pesos. No esperen que las personas estén queriendo quedarse en el campo o que si se les ofrece 1 millón de pesos para ir a matar gente o ir a sembrar coca, pues seguramente van a tomar esas decisiones. Entonces hay que generar realmente un cambio y esto es una de las razones de ser de nuestro proyecto. Siguiente, más. Desafortunadamente, pues Colombia ocupa el tercer puesto en desigualdad en el mundo y cuando me refiero a desigualdades, a lo que hablaban hace un rato, nosotros en este momento, sí, pues la gente sale y pone hasta en su estado de Facebook y en todas partes que los campesinos son los héroes, que no sé qué, que más, y qué preocupación tan fuerte, pero pues al final no lo estamos haciendo de la manera correcta. En Colombia, el 1% de los propietarios tienen el 81% de la tierra. El 85% de los trabajadores en el campo lo hacen de manera informal, o sea, lo hacen al jornal, como llamamos. Y esto, pues, insisto, ¿cuál dignidad y cuáles ganas de quedarse en el campo? Por eso los grandes cinturones de miseria en las grandes capitales muchas veces se llenan de campesinos y uno dice, pero venga, ¿cómo la gente quiere vivir ahí? Pero es que cuando compara lo que tenían anteriormente, sitios sin desarrollo, sin infraestructura, sin posibilidades de educarse, sin conectividad, sin una cantidad de cosas, pues la escuela a 3 horas, uno dice, bueno, pues la escuela ahora le queda 1 hora, que le sigue pareciendo un montón de tiempo, pero, pero pues no hacemos nada. O sea, al final seguimos invirtiendo en lo mismo de siempre, seguimos invirtiendo en ladrillos, en acciones de petróleo, en una cantidad de cosas pues que al final no tiene futuro. Entonces, pues este tipo de proyectos o esas son parte de las motivaciones que nos llevan a desarrollar realmente este tipo de proyectos. La aceleración de la deforestación. Ustedes ven los punticos amarillos, pues tiene, y los naranja. Esta es básicamente la frontera agrícola. Y aquí hay un punto que me gustaría que se llevaran, como decía Eduardo ahora, como una primera reflexión. Mientras que la tierra cueste más que el servicio ambiental que prestan los bosques, siempre va a haber más deforestación. Si yo tengo una tierra con bosque, no me pagan nada. La tierra vale menos que si yo la tumbo todos los árboles y la pongo limpia, como decían los abuelos, ahí sí vale, ahí sí tiene valor. Si nosotros a través de proyectos de carbono, por ejemplo, que ahora les voy a hablar un poco de eso, podemos generar ingresos sobre esas tierras, tengan la plena seguridad que nadie va a cortar sus bosques. Pero si yo no le doy una opción de generación de ingresos por cuidar esos bosques a los campesinos, pues se van a seguir generando hectáreas nuevas para cultivos ilícitos, para ganadería extensiva, básicamente, que son, digamos, las dos principales causas. La gente cree que esa deforestación es para consumo de madera ilegal, pero en un mínimo porcentaje realmente es que la deforestación se va por esas causas. Como pueden ver en la tabla, pues tenemos récord en el 2017 de 219.000 hectáreas. Eso es una vulgaridad, digamos, eso es grotesco que un país como Colombia
deforeste esa cantidad de área cuando tiene en la sola altillanura 7 millones de hectáreas disponibles para la ganadería? Y los que conocen la altillanura y la han recorrido, pasan y pasan los kilómetros y ni siquiera una vaca se ve. La tierra se ha vuelto un factor de especulación, la tierra se ha vuelto una manera, digamos, de ahorrar, pero no una manera de desarrollo, no un mecanismo, un vehículo de desarrollo, que es lo que nosotros pues queremos un poco transformar y de alguna manera con el crecer generar una revolución agrícola en el mundo, y en Colombia inicialmente siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos nosotros actuar? Pues garantizando, también como lo mencionaba Eduardo, pues esto obviamente tiene detrás un negocio, si no pues sería simple filantropía. Nosotros creo que no podríamos seguir avanzando si no tendríamos un retorno sobre la inversión, pero siempre impulsando que las inversiones generen equilibrio en los tres sentidos, que sean económicamente rentables, ambientalmente positivas, no solamente responsables, sino positivas, y socialmente igualmente positivas. Por eso, en nuestro proyecto, y ya dado pues todo el antecedente que les dije, les voy a contar rápidamente una anécdota. Nosotros trabajamos con exguerrilleros, exparamilitares, ex-BACRIM, exdesplazados, todos en las mismas cuadrillas. Al final los cuatro eran campesinos del mismo origen, profesionales del campo muy buenos. O sea, yo respeto muchísimo, digamos, el trabajo de ellos, porque es un trabajo muy fuerte, muy duro. Y hoy en día trabajan en la misma cuadrilla y son amigos. ¿Y por qué? Pues porque al final a ellos, según la región donde estaban, según consideraciones, digamos, del azar, pertenecieron a uno u a otro grupo. Entonces, al final estas personas yo no creo que sean malas de naturaleza, no nacieron malas. Simplemente las condiciones que nosotros en el pavimento o en las ciudades hemos generado o nos ha faltado generarle mejores condiciones a ellos para que definitivamente pues no entren en esas tentaciones y en esos caminos que los ha llevado la vida. Siguiente. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la inversión forestal? Básicamente, nosotros lo que hicimos fue empaquetar a través de un mecanismo financiero autorizado por la Superintendencia Financiera, lo cual fue bastante doloroso porque fue un proceso de muchos años, casi 5 años, para las aprobaciones, que pudiéramos empaquetar esto en participaciones fiduciarias, que es un título, digamos, que es comercializable, que puede ser para grandes inversionistas o para pequeños inversionistas. Un poco, cuando hablábamos de la desigualdad en la tenencia de la tierra, lo que yo me sueño es que cada colombiano tenga una inversión forestal, que no solamente las 4 o 5 familias más ricas del país, que hoy en día lo tienen, tanto el Grupo Santo Domingo, el Grupo de Sarmiento Angulo, el Grupo de Ardila Lule, todos tienen reforestadora. Yo lo que considero es que nosotros podemos individualizar la inversión, digamos que volverla más pequeña para que cualquier colombiano o cualquier persona en el mundo pueda tener inversiones. Por favor, vuélvete, Marci. Entonces, el empaquetamiento de las tres cosas son tierra, que obviamente pues sigue teniendo un valor. En Colombia, pues históricamente la gente invierte en tierras porque obviamente le da una buena rentabilidad al futuro. Árboles que tienen dos maneras de crecer, una biológica, o sea, un árbol crece así uno no quiera, usted lo siembra y no puede detener su crecimiento. Luego cada vez producen más volumen de madera. Entonces aquí, digamos, estamos atacando los temas de deforestación y de uso de madera ilegal. Volvemos la madera. El único recurso natural renovable sostenible es la madera. De resto, los demás recursos naturales no son renovables. La energía del sol incluso no es renovable. Yo no llamo que en algún momento se va a acabar. Mientras tanto, de hecho, por ejemplo, la energía generada por la madera en biomasa es la única que es sostenible realmente, porque yo para tener un parque solar
necesito 3 o 4 personas. Yo para tener un cultivo forestal tengo una persona cada 10 hectáreas durante 10 años. Luego necesito gente. ¿Y qué gente? Pues la gente de la que hemos venido hablando y que si en la medida que les generemos oportunidades, pues vamos a tener muchísimo menos problemas en el campo colombiano. Y ahora apareció los certificados de carbono. Digo ahora, pues porque llevamos más o menos unos 5 años desde que se empiezan a comercializar realmente este servicio ambiental que prestan los bosques, cuantificable de manera certificada a través de la reducción de emisiones o de los bonos de carbono, donde Colombia pues es la niña bonita del mercado mundial de carbono, porque tenemos un impuesto al carbono que permite la no causación a partir de la presentación de certificados de carbono. Luego esto hace que el negocio ya deje de ser a largo plazo, porque cuando usted le hablan de reforestación, la gente dice, no, pero eso es para mis nietos, mis bisnietos, mis nueras o mis yernos creativos. Aquí cuando yo ya tengo certificados de carbono y me permiten un retorno de la inversión pues mucho más rápido, pues tengo una grandísima oportunidad de generar flujos tempranos, victorias tempranas, y eso pues a un inversionista le llama muchísimo la atención, porque es como yo comprar un apartamento y tenerlo arrendado el siguiente año, en lugar de tener que esperar 10 o 12 años para venderlo y tener un retorno. Luego, es clarísimo que tenemos un impacto social. El impacto ambiental, pues ni hablar, yo no conozco la primera persona que diga, no, es que sembrar árboles está mal. Yo llevo 44 años yendo al llano y desde que estoy con este proyecto he visto, lo único que me falta ver son los jaguares, pero pues dicen en la plantación que ya los han visto por ahí. Y cuando uno llega, digamos, al tope de la cadena alimenticia, pues está como en el top de la sostenibilidad del proyecto ecosistema, digamos. Ya es cuando tenemos todo. Y pues un retorno económico claramente por lo que les digo, recibo valorización de la tierra, recibo crecimiento de los árboles y recibo ingreso por la venta de los bonos de carbono. Siguiente, más. Hoy, digamos, pues también yo estoy aquí un poco como tranquilo porque estoy completamente respaldado. Yo tengo 2 millones de árboles que ya hemos sembrado en la altillanura y estoy relajado, digamos, porque no les estoy proponiendo un proyecto que vamos a hacer, que de pronto vamos a hacer o que tengo los planos para ejecutar. El proyecto ya está en ejecución. Ya tenemos desde el 2011 siembras, luego no estamos aquí inventándonos una posibilidad, sino ya es una realidad. Siguiente, Marce. Marce, bueno. Entonces, bueno, yo quiero dejarles aquí una reflexión y es los fondos de inversión en el mundo, básicamente, pues han tenido unas pérdidas enormes. Básicamente, digamos, uno de los sectores más afectados es el inmobiliario. No sé si a ustedes les pasa. Nosotros somos más o menos 200 trabajadores y en oficinas podemos llegar a tener más o menos unos 70. De esos 70 hoy en día, incluso nosotros siendo propietarios de las oficinas, decimos, venga, pero en este momento, ¿será que vamos a volver a las oficinas? O por lo menos no todos al tiempo. Luego vamos a necesitar menos espacio y si vamos a necesitar menos espacio, pues más bien devolvamos una oficina o arrendémosla para otra cosa. O estábamos pensando en construir un edificio en madera para oficinas, pero creo que eso va a estar difícil y seguramente nos iremos con un tema de vivienda. La reflexión al final es que yo creo que hoy en día la mayoría de los empresarios, estaba leyendo en estos días, por ejemplo, Frontera, que son 1.300 personas, ya entregan sus oficinas. JP Morgan, Facebook, Google, muchísimas compañías pues van a salirse de trabajar en oficinas. ¿Y eso qué significa? Pues que al final van a tener una sobreoferta de oficinas. ¿Y qué va a pasar con el mercado inmobiliario cuando hay una sobreoferta de eso? Pues seguramente vamos a ver una caída de precios en todo lo que tenga que ver con oficinas. Y lo mismo con locales comerciales. En este momento, pues todo el mundo está feliz comprando de manera electrónica. Los comercios que no lo tenían, pues se obligaron a llevar a eso. Luego muchos locales comerciales también van a quedar
sin la posibilidad de arrendar. Y en ese sentido, pues, seguramente se abrirán más oportunidades, ojalá, para este tipo de inversiones, porque los recursos se seguirán produciendo, pero pues se tendrá que buscar hacia dónde orientar esos recursos y pues obviamente creo que al final vamos a tener un buen resultado para todo lo que tenga que ver con inversiones, llamémoslo todavía alternativas, porque pues la gente, aunque en el mundo, por ejemplo, los grandes fondos de pensiones son los mejores inversionistas forestales del mundo. eh, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, los grandes inversionistas son este tipo de fondos. Aquí lo que nosotros hemos querido romper un poco es que el título sea comercializable en cualquier momento. Yo no tengo que esperarme al vencimiento, que ese era uno, digamos, de los grandes inconvenientes. Y bueno, ¿yo cómo me salgo de la inversión? ¿En qué momento me salgo? Pues aquí ya, cuando uno tiene un título valor que puede ser comercializable en 1, 2, 3 o 5 o 12 años, como lo quiera tener, la gente pues simplemente lo comercializa. Creo que hasta aquí es la presentación, Marcelo. Sí. Entonces, pues muchas gracias a todos. Por ahí vi que algunos estaban preguntando sobre la rentabilidad. La rentabilidad es una rentabilidad promedio del 12.5% anual sobre la operación forestal. Está respaldada pues por la Superintendencia Financiera de Colombia, asegurado con Allianz, que es la segunda o la primera compañía. La primera es una compañía china, pero la segunda, digamos, con más cubrimiento en el mundo es Allianz y es la aseguradora del proyecto. Luego, digamos que hemos hecho la tarea juiciosos para que realmente los inversionistas no tengan dudas y tratar pues de minimizar los riesgos de la inversión. Al final, pues me imagino habrá más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Pues chévere también conocer ese tipo de proyectos que ya existen, que, como decía Eduardo del PRI, pues ya hay inversiones corporativas y que le están apuntando a eso, pero también las personas naturales se pueden vincular a temas de inversión responsable, pues sí, el proyecto Crecer es una de esas alternativas. Por último, le vamos a dar la palabra a Manuel Veras Patiño, oficial de inversión en Miroban Natural Capital, con su charla Invirtiendo en Cambio Climático y Capital Natural. Manuel ha trabajado en la ONG AIDER y en Minagri y actualmente es el gestor de fondos de inversión en Altelia Ecosphere. La experiencia adquirida se sustenta en el enfoque de desarrollo sostenible, inclusivo, trabajando en la conversión de áreas naturales protegidas en base a mecanismos financieros, ambientales sostenibles y empleando estrategias basadas en negocios sostenibles. Manuel, bienvenido. Recordarles también antes de que Manuel pues empiece con su intervención que si tienen preguntas nos las pueden dejar en el chat. Al final vamos a tener un espacio de conversatorio para responder todas las inquietudes que ustedes tengan, tanto para Eduardo como para Mauricio como para Manuel. Manuel tiene la palabra, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, o buen día, perdón. Voy a empezar a compartir la pantalla, discúlpenme. A ver si se ve. Uy, me fui al final. Un momentito. Ya, ahí arrancamos. Bueno, buen día con todos. Gracias por la invitación. Espero que todos nos encontremos bien. Si estamos participando, eso parece más que obvio. Bueno, he tomado nota de algunas cosas que ha dicho Eduardo y Mauricio que en realidad se match desde el arranque, antes de mi presentación, con lo que yo les voy a comentar en términos de el enfoque de sostenibilidad, o sea, pensar en temas de sociedad, medio ambiente y económico, y sobre todo la innovación, que es algo que Mauricio con Crecer y su equipo ha liderado y creo que ha llegado a un punto de maduración muy bueno. Eso lo felicito, de verdad. Entonces, voy a pasar con el disclaimer necesario. Nosotros hay una breve historia, pero voy a empezar diciendo que soy oficial de inversiones de Miroban Natural Capital. Para nosotros la naturaleza es un recurso para abordar el cambio climático y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Objetivos que se establecieron en el 2015. Entonces la naturaleza para nosotros, de arranque les digo que es un objetivo. Para nosotros la naturaleza es un activo importante para la sostenibilidad y el bienestar de la humanidad. El objetivo nuestro es proporcionar valor global a largo plazo, como gestores de fondos de inversión.
Entonces, cuando hablamos de proporcionar valor, no solamente nos centramos en el valor económico-financiero, sino también nos enfocamos en lo que es el valor social y el valor ambiental. Si no hay estos dos últimos que les acabo de mencionar, es difícil que nosotros nos involucremos en algo más de mediano o largo plazo, un proyecto. Entonces, yo creo que las definiciones son importantes. Para nosotros, ¿qué es el capital natural? Lo pongo como pregunta. Y la respuesta sería que puede ser definido como la reserva, como mencioné, de activos naturales que se combinan para producir flujos de bienes y servicios para las personas y hacer posible la vida en la Tierra, ¿no? Yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que la sombra es importante, que el aire de calidad es importante, los bosques, por ende, es importante, el recurso hídrico en buenas condiciones es importante también. ¿Ok? Entonces, todos estos bienes y servicios que se proveen por la naturaleza generan un beneficio para nosotros. Entonces, tenemos ahí en el gráfico, como pueden ver, he tratado de ser un poco didáctico, tenemos el capital natural y... Ay, discúlpenme, no sé qué pasó aquí. Ok, entonces tenemos el capital natural, tenemos especies, minerales, las comunidades, el agua, el aire, biodiversidad, que generan servicios ecosistémicos y que impactan y que generando beneficios en la sociedad, ¿no? Todo beneficio, todo bien o servicio, si ha sido identificado por el hombre, es tal. Pero acá lo importante es que los servicios ecosistémicos generan beneficios. ¿Ok? Entonces, acá sí puedo hablar un poco ya más de la historia, después de decirle por qué es importante para nosotros el capital natural. Nosotros nacimos hace 8 años como Altelia Ecosphere, con la visión de invertir a nivel global en distintas iniciativas que generen este impacto o este triple impacto que yo les menciono. El económico, el social y el ambiental. Entonces, como gestores, nosotros vimos buenas iniciativas en los proyectos RED. Por ejemplo, los proyectos RED que ubicamos están localizados si hablamos de Latinoamérica, en Perú, en Guatemala, y ahí logramos consolidar iniciativas que han dado muy buenos resultados, la verdad. Y la relación que nosotros hemos tenido con los desarrolladores del proyecto ha sido de una sinergia muy, muy productiva. Nosotros hemos co-creado porque los desarrolladores del proyecto, tal cual Mauricio, que es un desarrollador con su equipo de un proyecto, a la hora de conversar con nosotros, pues hemos inyectado un poco de nuestra iniciativa de inversión, de nuestro apetito de inversión, y ellos poner sobre la mesa el proyecto. Entonces ahí nosotros hemos co-creado, hemos establecido proyectos, hemos financiado proyectos red en el Perú, como les digo, en áreas naturales protegidas, ¿ok? Y como les digo, con un enfoque de alto impacto, en donde el tema de medio ambiente, sociedad y gobernanza es importante. Entonces, esto de buen performance que hemos tenido desde hace 8 años, lo que nos ha permitido es que Mirova, otro gestor de fondos de inversión, le llame la atención lo que nosotros estamos haciendo y inicia en el 2017 un proceso de adquisición. Nosotros al inicio, como Altelia, teníamos solamente un fondo que se llama Altelia Climate Fund, de 100 millones de euros, pero ahora fusionados con Mirova, que es un actor referencial a nivel europeo y a nivel global, una plataforma que gestiona 12.000 millones de dólares en activos, ¿ok? Y que recibe el respaldo de Natixis, que es un banco, un inversionista que gestiona mil billones de activos, ¿ok? Dijimos, oye, esto lo podemos hacer mucho más amplio, ¿ok? Entonces ahora nosotros somos líderes en Europa, Mirova Natural Capital, con un objetivo para el 2020, ya no de esos 100 millones de euros que tuvimos al inicio, sino ya estamos hablando de 1 billón o mil millones de euros bajo nuestra gestión. Para nosotros es importante que el financiamiento fluya a actividades de conservación a escala o actividades que puedan ser escalables o replicables. O sea, eso es importantísimo. Ahorita, haciendo un paréntesis, tenemos un proyecto en Guatemala que lo financiamos con el Altelia Climate Fund 1, que ya terminó, el fondo ya estamos a punto de cerrarlo, es sobre un fondo de 8 años, y que este proyecto
financiado, va a entrar en una segunda etapa con otro de los fondos con los cuales nosotros estamos trabajando. Porque nosotros somos un gestor de fondos y en la actualidad tenemos 6 fondos bajo nuestra administración. Entonces, eso es lo chévere, eso es lo bueno de tener un proyecto que está generando el impacto social, el impacto ambiental, el retorno para el inversionista y el beneficio económico para la sociedad y que entre en una segunda fase. O sea, eso es lo que nosotros buscamos y lo que nos está maravillando ahorita en Guatemala. Por ejemplo, ¿no? En ese mismo trabajo estamos con un proyecto red en Perú. Para eso, para que estas actividades puedan ser escalables, replicables, se tienen que diseñar productos innovadores. Y cuando hablamos de productos innovadores, creo que podemos hablar del Altila Climate Fund 1 nuevamente, porque algo muy riesgoso, pero muy divertido, la verdad, eh, suena ilógico, pero sí, como a Mauricio le tomó 5 años poder tener la aprobación y el respaldo de la superfinanciera, nosotros poder utilizar a los créditos de carbono como una garantía para una inversión ha sido un reto, porque no es un activo líquido y porque además la comercialización de un crédito de carbono a nivel global, y estoy hablando aproximadamente en el 2014, cuando todavía en Colombia no había este impuesto al carbono que ahora sí tiene, al ser un mercado voluntario, el carbono era muy complicado, lo cual nos invitó a crear una plataforma que se llama Ecosphere Plus, que fue quien se encargó de comercializar los créditos de carbono. Más adelante les voy a explicar cómo el crédito de carbono ha ayudado mucho a las inversiones aquí. Entonces, el enfoque holístico que nosotros tenemos se enfoca en el capital natural, como les dije, en los servicios ecosistémicos y en sus beneficios. ¿Ok? Entonces, voy a pasar esta diapositiva para no redundar. Desde el 2019, Mirova tiene en la actualidad nosotros tenemos más de 500 millones de dólares bajo nuestra gestión, dividido, como le dije, en 6 distintos fondos, el Altilia Climate Fund 1, el Sustainable Ocean Fund, que por su nombre está dedicado para proyectos de conservación de tecnología en los océanos a nivel global, el Land Degradation Neutrality Fund, Agri3, que es un fondo de protección forestal y agricultura sostenible, en alianza con Rabobank y el gobierno holandés. Tenemos un mandato de clima y biodiversidad con un fondo de pensiones y el Antelia Biodiversity Fund que está obviamente que está en Brasil. Entonces, un resumen, porque obviamente hay mucho detalle para cada uno de los fondos que nosotros gestionamos. Está en la diapositiva toda la gama de fondos que tenemos, el Altile Climate Fund 1 de 8 años, el Sustainable Ocean Fund también de 8 años, y como podrán ver, cada uno tiene un distinto inicio, un distinto kick-off, ¿ok? Y también un enfoque distinto, porque la estrategia, por ejemplo, para el Altile Climate Fund ha sido la agroforestería y la conservación de la naturaleza. En el Sustainable Ocean Fund nosotros tenemos pesca sostenible, ¿ok? En el Land Degradation Neutrality Fund, agricultura, restauración de tierra, y así sucesivamente con el Biodiversity Climate Mandate, que lo tenemos, en los cuales somos advisors de un fondo de pensiones, ¿ok? Pero que también está relacionado con agricultura y conservación en la naturaleza. Cada uno tiene un target y que a la fecha obviamente los estamos alcanzando. No va a ser fácil poder gestionar millones de dólares, pero ese es el camino que tenemos. Y varios de los fondos que nosotros tenemos, pues algunos de ellos están con una garantía, como fue en el Altilia Climate Fund 1, los cuales nos permite ser un poco más arriesgados a la hora de invertir, ¿ok? Y otros no, como el Biodiversity Climate Mandate. Entonces, a la fecha, ya les podemos decir, porque todo esto ha nacido muchos años atrás, 6 años atrás, ya tenemos impactos positivos en términos de toneladas de CO2 que se han evitado, 51 millones, ¿ok? 2.2 millones de hectáreas bajo un manejo mejorado de conservación, 8 especies nuevas descubiertas,
24% de empleos creados y realizados por mujeres. Entonces, hay un sinfín de indicadores que, como podrán ver en unos círculos pequeños, que son importantes para nosotros en cada uno de los proyectos que nosotros identificamos. Clima, ecosistema, especies que obviamente estén en peligro de extinción. La inclusión es importante, los medios de vida que se generen también son importantes, las iniciativas sostenibles que se generen y el retorno económico justo, tanto para nosotros como los desarrolladores del proyecto y los beneficiarios, es imperativo. ¿Ok? Y creo yo, bastantes buenos resultados, y la mejor respuesta o evidencia es la fusión que hemos tenido con Mirova, y ahora, como les dije, pasamos de ser Altelia a ser Mirova Natural Capital. Ejemplos de proyectos de implementación, ¿no? Tenemos, en Perú, tenemos 4 proyectos en los cuales hemos invertido. Uno de ellos ya casi totalmente cubierto, en el sentido de ha existido un retorno esperado. Otro proyecto en Guatemala, con la ONG Fundaeco, y una serie de otros aliados que inclusive consideramos a Ecosphere Plus, porque fue la plataforma que permitió comercializar los créditos de carbono. Entonces, nosotros somos, creo yo, protagonistas en la inversión sostenible, pero esto no va a ser posible si es que no encontramos socios adecuados, como el caso de AIDER, como el caso de Naranjillo, PEXA en Brasil, Fundaeco en Guatemala, CIMA, otra ONG. Entonces, para ya hablarles un poco más en el llano, con una experiencia bastante clara y de muy buenos resultados, puedo hablarles del proyecto RED en la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Bahuaja-Sonene, ubicados en el Perú, en la región de Madre de Dios, en la selva Amazonía peruana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál la innovación? La participación y el nivel de involucramiento que tenía con las áreas naturales protegidas. ¿A qué nivel? A nivel que tenía un contrato de administración cedido por el CERNAM, que en el caso de ustedes sería Parques Nacionales Naturales de Colombia, ¿no? El ente encargado de la gestión de las áreas naturales protegidas. Entonces teníamos un AIDER comprometido con la conservación de un área natural protegida. ¿Okay? En una región de la Amazonía peruana. Un contrato de administración que lo obliga a financiar las actividades del parque. Y ellos habían visto a los proyectos RED como una buena alternativa de generar carbono, llamar la atención de un inversionista, y a la hora de ceder los créditos de carbono poder recibir una inversión que permita garantizar la sostenibilidad del área natural protegida. Esto empezó en el 2014, y cuando digo empezaron las conversaciones. Empezamos a conocer a AIDER, a las actividades que venía realizando, y la estrategia que tenía en Madre de Dios. Entonces el esquema con ellos fue el siguiente. Ellos tienen, pero en esa época habían ya iniciado recién el proyecto RED. Estaban validando y verificando los créditos de carbono. Los créditos de carbono por deforestación evitada. Entonces, dada un área determinada, que es el área natural protegida, ¿okay? Se logró identificar cuáles son los focos de deforestación. Eso ha sido trabajo de AIDER. Y AIDER dijo, oye, yo evito la deforestación, tengo una estrategia para evitar la deforestación que la voy a dividir en dos. Una en actividades de monitoreo, control y vigilancia, y otra realizada en la zona de amortiguamiento, en el cual, al aliarme con los agricultores creando una cooperativa de cacao, voy a poder frenar y generar una barrera que genere incentivos económicos para evitar la deforestación. Entonces, para nosotros eso fue bastante innovador. Decidimos invertir más de $7 millones con ellos y tomar al crédito de carbono que se iba a generar año a año por deforestación evitada como garantía. Entonces, un banco, es más, un crédito de carbono, registrarlo ante registros públicos, valga la redundancia, es casi imposible, porque no es reconocido como un activo como tal, pero para nosotros sí. Entonces, al reconocerlo como un activo, al asumir ese riesgo,
pues al tener yo la garantía, puedo soltar la inversión. Entonces, invertimos, el área natural sigue en pie, está cubriendo todos los costos asociados, la cooperativa tiene 1.250 hectáreas de cacao bajo un sistema agroforestal y escalonado en tiempo, porque no se inició con todas las hectáreas de golpe, pero ya está comercializando, ha trabajado con CAM Chocolato, que es una empresa de chocolatera en Italia, entre otras, y los créditos de carbono con los cuales tomamos como garantía, al tener a Ecofear Plus, que les mencioné, es una plataforma que se dedica a comercializarlos, pues lo transformamos en un activo líquido. O sea, el crédito de carbono pasó de ser un documento, ¿okay?, una promesa, a ser cash, a ser dinero. Al ser dinero, podemos repagar la deuda. Entonces, Ecofear Plus lo que ha hecho es vender los créditos de carbono que teníamos como garantía y a través de ese medio repagar la deuda. Con eso financiamos la conservación y con eso generamos y alineamos la rentabilidad con el impacto sostenible. O sea, funcionó. Y eso es lo que queremos replicar. Me quedan pocos minutos, así es que esto es un resumen de cómo ha estado operando Altelia con la cooperativa que se llama Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo, AIDER como el desarrollador del proyecto. ¿Ok? Y bueno, esa es la última diapositiva. Mi correo lo tienen si están interesados. Mi equipo también, a Cecilia, a Paul, que trabajan conmigo, obviamente de sus casas, porque sabemos el contexto. Vincent, que es el Managing Director, con sede en Londres, porque nuestra sede principal está en Londres y en París. Entonces, no quería terminar sin antes decir, tomarme un minuto para mencionar lo siguiente. Nuestro objetivo de crecer y poder gestionar $1.000 millones como Mirova Natural Capital tiene un gran enfoque en América Latina. Un gran enfoque, por eso es que tenemos un fondo exclusivo para Brasil. Y aparte de Brasil, nuestro plan es desde Perú expandernos hasta México. En la actualidad estamos conversando con instituciones que están desarrollando, creando y tratando de innovar y catalizar la inversión nuestra en proyectos, como les digo, innovadores. Resalto bastante la palabra innovación porque creo que ese es el común denominador. Y Colombia creo que tiene muy buenos prospectos. Tiene los bancos de hábitat, los bosques de paz, que son mecanismos de compensación reconocidos por el ANLA. Tienen la ley de compensación, la ley de carbono, o el carbon tax, que nosotros lo llamamos, que obviamente lo que quedaría hacer es hacer proyectos que permitan crear estos bancos de hábitat, estos bosques de paz, estos sumideros de carbono, ¿okay?, crear estos proyectos y que nosotros, digamos, seríamos los primeros en tocar la puerta y decir, oye, conversemos porque este proyecto me interesa, cumple con los KPIs, porque, por ejemplo, los bancos de hábitat tienen que cumplir con un criterio de adicionalidad de acuerdo a la ley. Y lo que quería yo decir con esto es de que hay muy buenas iniciativas, inclusive creo que con las áreas naturales protegidas por un proyecto o por un programa que se llama Herencia Colombia. Entonces, vamos a estar interesados de escuchar opciones, alternativas, y bueno, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por la invitación y quedo abierto a las consultas. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, acá tengo pues unas preguntas que he recopilado del chat. La primera es para Eduardo y es ¿cómo las empresas se pueden adherir al PRI? Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. No, muchísimas gracias por la pregunta porque creo que vale la pena hacer la claridad. Nosotros no trabajamos con empresas, nosotros trabajamos con fondos de inversión. Entonces, así que con todas las personas todas las personas que nos escuchan hoy, que hagan parte de fondos de inversión, podemos trabajar con ellos y es el espíritu de nuestra iniciativa. Empresas pues del sector real, etcétera, no, ese no es nuestro alcance, nuestra labor es con los inversionistas.
Muchísimas gracias, Eduardo. Acá tengo otra que es para Manuel y es ¿cómo se deben presentar los proyectos de inversión responsable para acceder a capital? Ah, discúlpame, estaba en mute. Ok. Bueno, en primer lugar nosotros necesitamos saber el layout, cuál es el plan de negocios o la propuesta de inversión que se tenga, ¿ok? En los cuales tiene que cumplir, como bien le decía, con criterios de sostenibilidad, de impacto social, de impacto ambiental. eh, y si es que esto necesita un poco más de detalles, como les digo, como les dejé, perdón, en la última diapositiva, está mi correo, yo puedo compartir los KPIs que nosotros requerimos en cada uno de los proyectos, que tienen que ser, no en su totalidad, pero muchos de ellos alcanzados, criterios de clima, de generación de medios de vida, de empresas sostenibles. Y si hablamos de actividades económicas que puedan ser incluidas en estas propuestas, podemos hablar de agroforestería, podemos hablar de proyectos red, podemos hablar plantaciones, ¿ok? Podemos hablar proyectos de conservación, por ejemplo, los mecanismos de compensación que están descritos en el Manual de Compensaciones de Biodiversidad del ANLA. Ahí hay una serie de mecanismos que pueden ser también instrumentos para gatillar un inicio de conversaciones, ¿no? Entonces, tiene que tener bien claro adicionalmente el monto. Algo importante para nosotros es que el ticket promedio eh, va de entre 5 millones de dólares hasta 10 millones de dólares. Eso es lo que podemos invertir. Y algo más que te pueda dar y que de insumos es que reconociendo de que hay proyectos, y es algo que mencionó Eduardo, de un ticket muy bajo, nosotros estamos teniendo alianzas con otros actores en el sector de inversión, la creación del setup del proyecto, ¿no? Entonces, si tienen proyectos que necesiten algún capital semilla, pero que también pueda ser escalable, o sea, con gusto podemos conversar y ver también cómo facilitamos con alguno de nuestros socios alguna una inversión temprana. No sé si con eso Muchísimas respondo. gracias, Manuel. Y ahorita tengo una para Mauricio, que es a partir de qué momento se empiezan a recibir los rendimientos del proyecto, que si a partir del tercer año y que si serían rendimientos acumulados. Bueno, a ver, los rendimientos son unos rendimientos que se van acumulando en una cuenta que cada uno tiene dentro del patrimonio autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo, en el momento en que yo vendo mi participación fiduciaria, me hago acreedor a los beneficios que tenga acumulados. Si yo tengo año a año, estoy vendiendo, digamos, bonos de carbono, mientras que se mantenga el impuesto al carbono, mientras que estemos en un mercado de carbono como el que tenemos en Colombia, esos fondos van a ir acumulándose en una cuenta. Es como si yo tuviera una cuenta corriente, una cuenta de ahorros donde van a ir entrando esos fondos directamente. Si yo en determinado momento me quiero salir o me tengo que salir, esta es, digamos, una ventaja importante con respecto al negocio tradicional de la reforestación. Y es lo que rompe el paradigma de que la reforestación es un negocio a largo plazo. Por ejemplo, si yo entro en una participación que tiene 7 años y está a 5 años de vencerse, yo tengo acumulada la rentabilidad de la participación en esos 7 años, la tengo en el valor de la participación. Luego, si yo la tengo 2 años más, o sea, la vendo en el año 9, pues estoy ganándome 2 años. No tengo que esperarme al año 12 para liquidar la inversión. O sea, al final depende de en qué momento me quiero yo salir, en qué momento también quiero entrar. Entonces, si yo me espero al final de la liquidación de la inversión, que digamos sería pues como el
escenario ideal que pudiera esperarme, porque pues voy a tener mejores beneficios, tengo mi utilidad al final. Pero si yo compro este año y decido vender en 1 o 2 años, pues en el momento en que venda vuelvo a tener el retorno de mi utilidad. No sé si fue claro. Sí, Mauricio, perfecto. Mil gracias. Y tengo pues una última pregunta, que esta sí es para todos, y es, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de buscar temas de inversión responsables, o cuáles son como los factores que yo debería buscar si yo quisiera un tema de inversión responsable? Empezamos con Eduardo. Ahora sí. Listo. Pues miren, yo creo que aquí lo más importante va a depender si ustedes son empresas o son estructuradores de proyectos o si ustedes son inversionistas como tal. Si son empresas o estructuradores de proyectos, aquí la tarea principal es poder tener muy presente que hoy en día, cuando ustedes le presenten un proyecto o presenten su empresa a un inversionista, tienen que contar la historia alrededor de la rentabilidad, la utilidad que su proyecto de empresa genera, pero también el impacto social y ambiental positivo o la minimización del impacto social y ambiental negativo que sus organizaciones representan. Eso es fundamental. El mensaje de mi intervención es que hoy cada vez más inversionistas grandes, importantes, tanto de la región como globales, están mirando esos factores. Entonces los tienen que tener en cuenta y la rentabilidad no puede ser el único factor al momento de presentar un proyecto. Si eres un inversionista, aquí la tarea que tenemos es entender que hoy en día, si yo quiero tomar decisiones de inversión, mitigando los riesgos asociados a la misma, yo no puedo desconocer que hay unos factores ambientales y sociales que impactan cada vez más la posibilidad de alcanzar el retorno esperado de mis inversiones. Entonces, el inversionista, por eso es que cada vez más está incorporando estos factores en el proceso de inversión. Entonces, dependiendo en cuál costado esté, si es de la perspectiva de la estructuración de proyectos o desde la perspectiva de la inversión, nos encontramos en la mitad en la necesidad de tomar decisiones de inversión con información financiera y con información ambiental y social. Ese es el mundo de hoy, eso es lo que estamos trabajando y yo creo que cada vez más vamos a ver que esas transacciones van a incorporar variables financieras y variables ASG. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora vamos con Mauricio. Bueno, pues yo creo que ya Eduardo pues lo ha dicho, pero yo creo que uno en el fondo sabe, sin ser tan técnico, sin ser tan conocedor pues de estos temas a profundidad, entiende cuáles son las inversiones que necesita el mundo. Y pues digamos relacionado con Colombia, uno con los dedos de una mano puede hacer el listado de los problemas que tenemos, del origen de estos problemas y sabe que tenemos unos problemas sociales supremamente profundos y que de alguna u otra manera lo único que hacemos es esperar que un tercero, llámese gobierno o llámese ONGs, llámese lo que sea, lo resuelva cuando uno realmente tiene en sus manos a través de sus recursos y de su inversión aportar. Si todos nos pusiéramos como la mano en el considere, como dicen, o la mano a la hora de sacar, digamos, los recursos para cualquier tipo de inversión, nos hiciéramos básicamente las 3 preguntas. ¿A quién estoy afectando o beneficiando? ¿Qué estoy, digamos, en términos ambientales produciendo? ¿Un beneficio o una huella, una marca? Y si eso pues tiene una rentabilidad que cumpla con mis expectativas, con mi costo de oportunidad, pues ¿por qué no? Pues lo que pasa es que, insisto yo creo que a nosotros el cuento de los 3 cerditos nos hizo mucho daño en muchos términos, en creer que los ladrillos era como lo máximo, que era lo mejor que uno podía tener. De hecho, por eso creo que en Colombia hay tan poca construcción en madera, a diferencia del resto del mundo. Aquí a nosotros, si no es en ladrillo, eso no nos gusta, no nos funciona. Entonces, y si uno va a ver detrás de un ladrillo,
que hay, pues ni les cuento cuántas emisiones a la atmósfera genera cada ladrillo que cocinamos, y además que nos gusta el ladrillo cocinado, requemado, requete quemado, porque creemos que es más durable. Y pues bueno, digamos que hay muchas reflexiones adicionales, como ya más técnicas en temas de emisiones, pero yo sí creo que al final el sentido común le dice a uno hacia dónde tiene que llevar su inversión, y si después de este COVID y todo lo que ha pasado, yo creo que grandes reflexiones nos van a quedar es pues que ya no podemos seguir siendo los mismos y que tenemos que buscar mucho más este tipo de caminos e inversiones donde se favorezcan las personas, donde se favorezcan las generaciones venideras, y por supuesto, pues todos vamos a necesitar igual recursos, pero hay maneras de lograrlo sin necesidad de afectar a los demás. Muchas gracias, Mauricio. Ahora finalizamos con Manuel. Gracias. Bien se mencionó todo, pero si yo quisiera invertir, utilizo el ejemplo como ejemplo, con el permiso del equipo de CO2, al proyecto de Crecer. O sea, veo un proyecto que es tan o más rentable que otras iniciativas que tengo en paralelo. El impacto positivo que genera en una sociedad, en el medio ambiente, yo creo que también debe ser una variable de decisión a la hora de invertir. Estoy hablando, si estoy hablando como una persona común y corriente que quisiera hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, saber dónde va a ir mi dinero, quién lo va a gestionar y cuándo voy a poder tener las rentabilidades y qué flexibilidad voy a tener a la hora de poder retirar la inversión que yo hice, adicionando el interés o el compromiso, la ganancia comprometida, ¿no? O esperada. Entonces, yo creo que yo creo que esos serían los criterios para invertir, porque tomando nuevamente lo que dice Mauricio, es importante a este nivel considerar que invertir en el capital natural del mismo, de los servicios ecosistémicos, de los ecosistemas en sí, puede ser uno de los principales problemas del por qué estemos en esta situación y con una pandemia encima, ¿no? Entonces, su conservación, su manejo responsable deben ser también variables a la hora de realizar una inversión. Y esas son las variables que a nivel un poco mayor, mayúsculo, también tomamos, ¿no? Si tenemos un proyecto en el cual va a generar impacto en la sociedad, en el medio ambiente, vas a evitar deforestación, vas a tener pastos mejorados, vas a conservar un área natural protegida durante un periodo de largo plazo, y nosotros vamos a ser parte de ellos, obviamente va a ser muy, muy, muy atractivo para nosotros y para el apetito de inversión, ¿no? O sea, eso es lo que les podría decir. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres conferencistas, Eduardo, Mauricio y Manuel, por su tiempo, por su disposición, por respondernos las preguntas. A los que están conectados, también decirles muchas gracias por acompañarnos. Por favor, déjenos sus correos electrónicos para poderles compartir las memorias. La idea es que también cada 2 meses vamos a seguir haciendo este tipo de conversatorios para culturizar un poco más sobre la inversión responsable. Y muchísimas gracias.